Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hoy voy a conversar en este programa con una persona que aquí apreciamos mucho porque yo tenía tiempo que no venía por aquí. Se había extraviado un poco. Se trata nada más y nada menos que Rafael Narváez. Él es defensor de los derechos humanos. Hablamos de los derechos humanos. Es un tema muy controversial. Sí, para unos y para otros. Sí. Unos dicen que lo están cumpliendo, otros dicen que lo están atropellando. Tú, desde tu posición de defensor de esos derechos humanos, ¿qué tienes que decirnos hoy? Sí, en primer lugar... Que no hayas dicho antes. Sí, en primer lugar es muy triste porque quienes están asumiendo el poder en este momento fueron los más críticos contra la Cuarta República, sobre las vejaciones del ser humano, sobre la represión. Se hablaba en ese entonces de la DC, incluso la Mansopol. Se hablaba de muchos cuerpos de seguridad del Estado que mutilaban lo que es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, cuando hacemos un balance, y no lo hago con alegría, con mucha tristeza, de quienes están asumiendo el poder en este momento, tienen un rol importante. Por ejemplo, el antiguo activista, compañero de lucha, Tarek William Saab, que hoy en día es un fiscal provisorio nombrado por la Asamblea Constituyente, y bueno, ha estado en silencio de lo que ha pasado. Y cuando tocamos, por ejemplo, el tema de derechos humanos, el Estado está en obligación de protegerlo, de promocionarlo y estar pendiente quién viola los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida. Ese balance, no solamente que el AMPA va contra el ser humano, sino que también los cuerpos de seguridad del Estado. Desde el 2014, nosotros estamos contabilizando y estamos dando información y estamos alertando al Estado que las detenciones arbitrarias se produjeron sin ninguna decisión por parte de un tribunal, de un fiscal, que pudiera decirle al Cuerpo de Seguridad del Estado sus limitaciones en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza. El artículo 68 es muy claro. Todos tenemos derecho a manifestar en forma pacífica y se prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas. 2014, 58 grados de tortura. Tortura significa el maltrato físico, psicológico, se le inflige al ser humano cuando está detenido. Hubo detenciones arbitrarias donde nunca se le dijo al familiar, como establece el Código Procesal Penal, que está detenida una persona. Y esa detención tenía que tener la posibilidad de que el familiar y el abogado asumieran la defensa. Nunca hubo eso. Ahí hubo muchos asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Cuando pasamos al 2017, se contabilizan, por ejemplo, 3.535 detenciones. Pero ahí desapareció lo que es el juez natural. Porque Perdón, esas detenciones sin juicio. La mayoría está bajo presentación. Fueron encarcelados en estamentos militares cuando el juez natural, según el sistema jurídico venezolano que está vigente, nuestra Carta Magna, es la jurisdicción ordinaria, no el Código Militar. ¿Bajo no qué se puede aplicar. acusación hubo esas detenciones? Esas detenciones fueron, la mayoría, aprendieron a los manifestantes, los condujeron a los centros militares, Ramo Verde, Destacamento 47 de Barquisimeto, el SEBIN, que estaba allí reinaugurándose, y la mayoría fueron maltratados y fueron llevados a tribunales violando el código, porque cuando ocurre un hecho punible, el acta policial refleja, le informa al fiscal del Ministerio Público a las 12 horas y el Ministerio Público envía al juez de control a 48 horas la audiencia de presentación para que te defienda. Ahí pasaron 5 o 6 días sin saber dónde estaba el detenido. Y también hubo 150... ¿Aparecieron o no aparecieron? Aparecieron, pero hubo 155 personas asesinadas por un denominado plan llamado Plan Zamora, que cuando tú hablas con la gente que fue perseguida por Pérez Jiménez... ¿Dónde fue eso? Eso fue en toda Venezuela. El Plan Zamora fue un componente a través de un decreto presidencial que se le dio la orden al ministro de la Defensa para que incluyera al SEBIN, la Guardia Nacional, el CONAS, que es un equipo élite que está contra la delincuencia organizada de la PNB, pero que es un
un CONA que entró a Los Verdes, que entró al Paraíso Plaza, arrasando con toda la gente allí, no respetó nada, se robaron los dólares, se robaron todas las ollas, hubo más de 27 carros mutilados allí, y entró también el 6CPC, pero lo más duro fue la Guardia Nacional. Ahí hubo 155 muchachos asesinados. Todavía no hay la posibilidad de la responsabilidad penal como establece el Código Procesal Penal. Todavía, incluso, ese plan Zamora fue condecorado, honor al mérito, en la Academia Militar, porque supuestamente contrarrestaron a una supuesta oposición. Entonces, cuando tú revisas derecho a la vida, que el 43 establece que todos tenemos el derecho a la vida, es inviolable, que hasta los que están privados de libertad, el Estado está en la obligación de protegerlo. Y cuando te vas a la libertad, que es el segundo derecho humano fundamental, universal, las detenciones no pueden ser arbitrarias. Hay dos figuras para detener a una persona. Bueno, Uno, me dicen en la próxima parte. Vamos a ver. Estás viendo Regiones. Bueno, estamos hablando con Rafael Narváez. Aquí veo varias declaraciones de él en Analítica, está también en El Carabobeño, en El Pitazo. Siempre Narváez denunciando los derechos humanos. Pareciera que muy poca gente se está ocupando de acompañarte en estas labores. ¿Qué sientes tú en este momento? bueno, sí, una ¿Tú gran crees soledad. que te han dejado solo? Una gran soledad porque nosotros nacimos en el año 82. Tengo 35 años interrumpido en esta lucha. Estuvo Tareguí Lanzá, Vladimir Villegas, Edgar Silva, Enrique Ochoa Antí, Pero tú naciste Walter Márquez. En el 32. ¿Me entiendes? Yo tengo ya 61 años. Ah, caramba. ¿Me entiendes? Sí. Me estás alcanzando. Sí, y entonces, bueno, es un trabajo como misión de Dios. No he sido financiado ni acepto financiamiento de nadie porque una de las cosas del activista verdadero ¿De es qué que vives? ¿De qué vives? ¿De qué vivo? Ajá. Bueno, yo soy abogado penalista, asesoro jurídicamente, Oye. pero cuando tú ayudas al prójimo, no necesitas tener dinero para ayudar al prójimo. Pero sí necesitas para subsistir. Bueno, sí, exacto. Necesitas Pero, mecanismos para llegar a esa ayuda, ¿no? Exacto, Ok. pero yo no recibo plata de ninguna víctima, ni tampoco recibo plata del Estado, porque quiero mantenerme en forma independiente y autónomo. Hablar claro, como tú me has conocido así, y gracias me ha dado este apoyo. Por ejemplo, el caso, la controversia que hay aquí en Venezuela de la ayuda humanitaria, por ejemplo. Ajá, no hablamos de eso. Los pacientes, no le importa quién traiga la ayuda humanitaria. Si es de Cuba, es de Rusia, o es de Zimbabue, o es del Polo Norte, no le interesa, lo que interesa es salvar vidas. Y cuando tú visitas los hospitales, que es el derecho a la salud y el Estado está obligación de proteger la vida y la salud de los venezolanos, bueno, ahí no hay quimioterapia. Tú vas al hospital JM de Los Ríos, donde he estado allí hablando con los familiares, bueno, hay niños que no tienen la culpa de nada, del problema político, pero que no se van a salvar, pero están buscando unos años más de vida. No hay quimioterapia. Cuando tú, por ejemplo, vas a hablar con la gente que es víctima de VIH-Sida, bueno, no hay antirretrovirales, entonces se han muerto 40, pero cuando revisas las máquinas dializadoras que tienen que cumplir con la parte renal, que el paciente tiene que hacerlo 3 veces a la semana, bueno, se han muerto 48. Entonces, cuando tú revisas el Estado, un Estado sin alma, sin corazón, que desprecia, pero cuando te vas al hipertensivo, que la mayoría de los jubilados y pensionados, un movimiento que nosotros creamos con Edgar Silva, bueno, sufren hipertensión. ¿Y cuánto cuesta un medicamento? Entonces no se toman el medicamento, van muriendo lentamente con accidentes cardiovasculares. Pero la diabetes, los que sufren de cáncer, el Padre Machado colapsado, el JM Los Ríos, lo que es el clínico universitario, ahí no hay nada, ahí no hay comida, la luz se va, no hay quirófano. Entonces, tu Estado no te duele el ser humano. Entonces, la gente está golpeada en la frontera, el Estado con un discurso contra el punteo político, y yo digo, ¿por qué el defensor ¿Qué pasó con aquel hospital antituberculoso donde uno de los protagonistas del progreso de ese hospital fue el doctor César Rodríguez, ¿no? César Rodríguez, e incluso atendía a toda la población. Sí, atendía y hasta de noche atendía a la gente. De noche, y la gente, por ejemplo, del Guárico, donde somos, venía. La maternidad Concepción Palacio, ¿vale? Yo, hace poco, una persona tocó
la puerta de mi oficina, diciéndome que, bueno, que estaba su esposa en estado de gravidez allí y que algunos de los médicos no querían aceptarla allí porque no tienen los instrumentos. Entonces tuvimos que parar al pediátrico infantil de aquí del Llanito, ¿verdad? El Pastor Oropesa, por ejemplo, de Barquisimeto. Allí las parturientas dan a luz en la sala de espera. Yo tengo testigo y puedo asumir esta responsabilidad. En el caso, por ejemplo, Hospital Clínico Universitario, se va la luz, ahí no hay agua, no hay comida, el quirófano no funciona. Entonces, ¿cómo es posible que tú, como defensor del pueblo, que no sé, para mí es el ausente, no aparezca? Yo le he invitado muchas veces a este señor para que nos acompañe en los hospitales, a Taregú Lanzada, un compañero de lucha. ¿Cómo es posible que tú vayas a mezclarte de la parte política cuando las víctimas ahí se están muriendo? En el caso de la alimentación, la gente no tiene las proteínas. ¿Cuánto cuesta el kilo de carne? Bueno, 9.000, 10.000 bolívares. ¿Y cuánto cuesta el pollo? Entonces, ¿qué está comiendo la gente? Basura. ¿Qué está comiendo la gente? Carbohidratos. ¿Qué están engordando? Posibles y futuros diabéticos, como dicen algunos expertos en la materia. Entonces, cuando revisa la atribución que tiene el Estado de defender la vida, la salud, la alimentación, desaparece. Entonces, todo es un problema político. Entonces, bueno, esa ayuda humanitaria donde están los pacientes allí, yo le hago un llamado al Estado. Ahí están pacientes agolpándose allí en la frontera, no le interesa de dónde venga, están buscando la forma de salvarse. Y ahí pudiera haber una confrontación que pudiera ocasionar hechos lamentables. Ahí le digo al señor Taregú Lanzá, al defensor del pueblo, ¿por qué no asumimos un punto de encuentro para que el Estado revise? ¿Por qué desprecian a la vida? ¿Qué es lo que tú propones para la solución de ese problema de la frontera? Tú, como si tú fueras funcionario público. Bueno, en primer lugar que si no tenemos medicina en Venezuela, así como mandamos cargamento para otros países, que eso es importante, ayudar a otros países que están en calamidades, catástrofes, hay huracanes, ¿me entiendes? Eso es bueno, ayudar al prójimo. Y es una política que está establecida en Naciones Unidas, Pacto Internacional en materia de derechos humanos. Entonces, ¿por qué si nosotros no tenemos medicamentos, no tenemos material médico quirúrgico, no hay médicos, se han ido? ¿Por qué no aceptamos la ayuda humanitaria? Le quitamos ese concepto de ayuda humanitaria y le ponemos otro nombre. ¿Y por qué no vamos a entrar eso? ¿A quién estamos salvando? Son vidas, no la parte política. ¿Cuántas personas, a tu juicio, están en peligro? Bueno, en cuanto al cáncer, hay 170.000. ¿Cuántos necesitan de esa ayuda? Bueno, más o menos como 600.000 personas en estado crítico con enfermedades crónicas. ¿Y el Estado no está suministrándole sus medicamentos? No lo está, y yo reto al Estado en forma para que vayamos a los hospitales. Por ejemplo, Oriente, donde están los neonatos. Que vayamos a Bolívar. No va a ir para toda Venezuela porque se acabó el programa. Bueno, que vayamos todos, pero no es posible que pongan un contingente, ¿verdad?, de militares allí provocando a los pacientes que están buscando medicamentos y se produzca una situación totalmente irregular. Yo eso lo condeno. Gracias, Rafael Narváez. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora en otro programa de Regiones. Gracias, amigos. ¿Cómo estuvo, hermano?